¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. ¿Causó algún grado de impresión el que el presidente de la República en su cuenta pública del 1 de junio fuera muy duro con la condición económica que recibió por parte del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet? Quien daba la impresión de que se iba a formar de inmediato una especie de bandos entre quienes defendían y quienes atacaban al gobierno anterior, pero aparentemente eso no pasó. No hubo gran cantidad de personas que salieran a defender lo que habían sido las cifras del gobierno de la presidenta Bachelet, y se siguió profundizando en muchas de esas críticas, salvo una serie de excepciones. Algunas personas que formaban parte del gabinete de la presidenta Bachelet, y en particular un economista que siempre ha sido durante todos los años del retorno a la democracia mencionado cuando cambian los gobiernos como un potencial ministro de Hacienda, el economista Ricardo French Davis. Él es una persona que tiene una reputación que atraviesa los bandos ideológicos, y salió muy fuerte a colocar el punto en las IES sobre cómo se había producido las caídas, los descalabros, y cómo se habían producido las alzas que se están viendo en los últimos meses. Y además tiene un libro recién reeditado sobre justamente la historia económica del país en las últimas décadas. Con él vamos a conversar sobre la situación económica y algunas de las cosas que se vienen a futuro en el mundo. La muerte del carabinero que murió asesinado ahí en La Pintana, y ya se detuvo a una persona que se entregó diciendo que había sido el responsable, un menor de edad, ha causado una vez más toda una discusión sobre qué corresponde hacer en términos carcelarios, qué corresponde hacer en términos de sentencia, qué corresponde hacer en términos delincuenciales. Y queremos conversar hoy día con alguien que ha seguido muy de cerca esto, porque su organización lo genera estadísticas, genera pensamiento respecto justamente a este problema, y es el director de Paz Ciudadana, Daniel Johnson Rodríguez, que va a estar con nosotros también conversando sobre eso y algunas estadísticas bien impactantes que le vamos a mostrar en el muro de Última Mirada. Comienza de inmediato, Última Mirada. Don Ricardo French Davis, mucho gusto por tenerlo nuevamente aquí, porque lo tuvo ya el año pasado. Así es. Así es. Mucho gusto. Pues. Cuando hay entrevistas a economistas sobre temas económicos, se arriesga un montón en la tele. Le voy a explicar por qué. Porque la tele tiene una característica súper especial. Por definición, por antonomasia, como se decía antes, por antonomasia es un gran simplificador de cosas. Y por lo tanto, lo que suena complejo, lo que es más o menos técnico, lo que es de alguna manera más encapsulado en una serie de términos y glosarios, tiende a ser poco receptivo por parte del mundo de la televisión, que espera que las cosas sean rápidas, los chistes fáciles de entender y las cachetadas de payaso fáciles de ver y de aplaudir. Sin embargo, usted ha en el último tiempo insistido a través de los medios en que hay que hacer una revisión más prolija de lo que se ha señalado de la situación económica de Chile, lo que ha pasado en las últimas décadas, particularmente en el último gobierno, y lo que viene para adelante. Cuéntenos un poquitito de eso. ¿Por qué? ¿Ha sido usted el que ha llevado la guaripola sobre este tema, y no otros que participaron incluso en el gobierno de la presidenta Bachelet? Bueno, partiendo de la simplificación, sí, ¿cierto? En la televisión también hay simplificación en la economía. O sea, hay muchos mitos, modas. Y en los tiempos presentes tenemos una moda que es muy intensa en el uso de modelos matemáticos. Y esos son muy útiles, pero no hay que transformarse en adoradores de ellos. Es difícil que puedan recoger adecuadamente muchas sinuosidades de lo que pasa en la economía, de los cambios de humores de los actores económicos, del entorno externo, interno, etc. Y ahí han entrado algunas modas como de, si tenemos inflación baja, arreglamos la macro, listo. Pero como si la macro es inflación baja, pero también empleo alto, inversión productiva alta, innovación productiva significativa. Hay que buscar el equilibrio entre estas dos cosas. Y ha predominado mucho la visión, arreglamos la inflación, liberamos la economía, el resto se acomoda. Y eso no ha sido así en el mundo real. Y la economía chilena
tuvo inflación bajando en los primeros años de concertación y después inflación baja en todos los años siguientes, pero en unos periodos creció sostenidamente con alto empleo al 7% y en otros periodos creció al 3,8 o al 3,9 o al 4%. Y eso no es lo mismo para el empleo, para los salarios, para la demanda por las pequeñas y medianas empresas. Entonces, hay que simplificar, porque la simplificación no significa ignorar la realidad. Tú tienes que descubrir las fuerzas reales que influyen sobre procesos económicos o ambientales o qué sé yo, o pictóricos en distintas actividades y de ahí tratar de expresar eso en términos sencillos y usar el lenguaje no para mostrar superioridad de uno sobre otro, sino que el lenguaje es para unir, para integrar, para que la gente se entienda unos con otros, unas con otras. Usted en el libro que sacó recientemente hace lo que podríamos denominar una especie de economía forense. Ahí está el libro de Reformas Económicas en Chile, Crecimiento con Equidad, Inclusión. Una especie como de economía forense. Tiene el cuerpo, tiene el bisturí, abre el cuerpo y empieza a ver a través de los resultados qué fue lo que pasó, en qué momento pasó cada cosa y qué tanto alguien puede aplaudirse de haber creado lo bueno o puede culparse de haber creado lo malo. Pero los ciclos económicos son mucho más amplios que los ciclos presidenciales y por lo tanto se juxtaponen las cosas, a veces uno se apropia de lo que partió el otro. ¿Cómo se entiende eso? Claro, cada gobierno hereda del anterior, lo bueno y lo malo. Y hay rezagos. Lo que puede estar pasando en un gobierno en su primer, segundo, tercer mes, que puede ser muy bueno, puede depender. Lo más probable es que dependa mucho del gobierno anterior. Eso sucede hoy día. Estas recuperaciones de la actividad no surgen así espontáneamente de la nada, son procesos continuos. Y los procesos económicos tienen distintas variantes. Entonces, por eso es bueno la desagregación, ¿cierto? De lo que pasa con el hígado, no es lo mismo que con las calcificaciones del hombro, etcétera, son distintos ingredientes. Uno puede tener una economía que le va muy re bien en las exportaciones, la dictadura. Fue muy exitosa en exportar. Es un éxito que hay que reconocerle a la dictadura. Creó mucha más gente que era capaz de entrar a los mercados internacionales. Pero la economía chilena creció re poquitito. Creció menos que en la vieja democracia. 4% en la vieja democracia, Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva. Y ellos crecieron apenas 2,9%, pero con unos enormes altibajos. 10% más y después menos 15%. Y con mucho desempleo. Y los salarios congelados durante 16 años. Suben y bajan, pero al final eran parecidos a lo que eran al comienzo. 16 años. Y la exportación es re vigorosa. Es que la exportación es una parte de la economía. Entonces hay que desagregar. Miremos qué es lo que está pasando en el resto. ¿Y quién está en el resto? Está la gente con menor capacitación laboral. Está en el mercado interno. Están las 800.000 empresas pymes registradas en impuesto interno que exportan un pichintún. El grueso de su producción de bienes y servicios es para adentro. Tenemos que mirar qué pasó lo de adentro. Y lo de adentro era lo que sufría tremendamente estas aceleradas y frenadas. Y de ahí uno aprende, a los comienzos de la democracia, cuidado con que nos pase lo mismo que le pasó a Pinochet. Y por eso se adoptaron políticas muy fuertemente contracíclicas. Contracíclicas, evitar las infladas para evitar las caídas fuertes. Y por eso hubo que regular la cuenta de capitales. ¿Qué es la cuenta de capitales? Estas platas especulativas que de repente invaden un país chiquitito como Chile, lo llenan de dólares, nos largamos, sobran los dólares, nos largamos a importar bienes de consumo. Eso le pasó 2 veces a la dictadura. Se empezaron a consumir y consumir la plata de otros. Esa plata sale después. ¿Y cómo tienes que volverla? Con una tremenda recesión. Por eso tuvieron 2 tremendas recesiones. En los primeros 7, 8 años de la concertación, eso se manejó
mucho con políticas contracíclicas. Evitar dólares muy caros y muy baratos. Nunca fijarlo, irlo ajustando de acuerdo a las necesidades de la economía, el potencial exportador, las importaciones, todo eso siendo mirado por Hacienda y Banco Central, los dos juntitos. No podemos tener bancos centrales autónomos del Ministerio de Hacienda y Hacienda que haga cosas distintas a lo que hace el Banco Central. Tienen que ponerse de acuerdo diariamente en lo que hay que hacer. Y si no, parte de lo que ha pasado en años posteriores y un dólar que se infla para arriba y después se va al suelo. Muy malo para las pymes, muy malo para el empleo de la clase media y los sectores con menor calificación. Ahora, alguien puede decir o puede pensar, porque de hecho algunos lo han dicho, estamos llenos de teorías conspirativas de todo tipo en el país. Y entonces ven el último IMASEC de 5,9 y sacan una teoría comparativa perfecta y dicen, mira, los empresarios se guardaron toda la plata hasta que ganara el presidente Piñera. Y cuando el presidente Piñera ya ganó, sueltan las cosas para demostrarle que automáticamente sube el país. Usted dice que eso no es así, que lo que viene es una situación económica de arrastre que estaba subiendo y que cristaliza o empieza a aparecer más ahora. Claro. Una de las cosas que uno hace sistemáticamente en el libro, y partió explicando eso de no miremos solamente el día que comienza una presidencia y cuando termina y no ver qué es lo que hay después y antes. Entonces lo que yo hago es, miro esas cifras, que son las que ve toda la gente, el crecimiento promedio del gobierno en su periodo, y paso por los ciclos económicos. Cuando la economía, el crecimiento ¿qué es? Es generar capacidad productora de bienes y servicios para los cuales uno necesita equipos, maquinaria, infraestructura, construcciones como este local, las residencias de la gente que provee el servicio de vivienda y muy importante, los equipos y maquinaria. Y la gente, la fuerza de trabajo disponible y la productividad. ¿Qué es lo que tenemos metido cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que sabemos hoy día para hacer? Y eso se llama el PIB potencial. Eso es lo que podemos producir en un determinado año usando a nuestra gente, a nuestros equipos y maquinaria. ¿Cuál es el problema del ciclo? El ciclo no podemos usar más de lo que tenemos. No podemos usar más gente y más equipos que lo que existen. Ese es el tope. Entonces aquí hay lo que uno llama una asimetría. Mire, el ciclo no puede irse para arriba y se puede ir mucho para abajo. En la dictadura 2 veces se fue muy para abajo. Eso es tremendo porque tú tienes trabajo y capital subutilizado. Si no lo usaste, eso se perdió. Puedes usarlo al próximo año, pero el próximo año no puedes usar 2 años en uno. Claro. Usas ese año. Se perdió eso. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Está en los hogares. Menores sueldos, más desocupados. En la empresa, menos utilidades. ¿Y esto es neutro entre los seres humanos y es neutro entre los equipos? No. Tiene un sesgo requete contra grande. Contra los vulnerables. Contra los pequeños y medianos. En cada una de estas caídas, la caída va fuerte sobre las pymes. Las empresas grandes tienen acceso a financiamiento. Las pymes pierden acceso a financiamiento en las situaciones cíclicas. Los profesionales con doctorados, MBA, etcétera, son los que al tiro pasan a desocupados. Normalmente no, son sectores medios y bajos. Mucha gente de los sectores medios y bajos pasa a informales. Tenemos muchos informales todavía. Y en el ciclo eso es muy fuerte. El dejar que tu economía siga mucho los ciclos por razones internas o por lo que pasa afuera es muy regresivo. Y además, en el proceso, la parte baja del ciclo, la tasa de inversión productiva se cae mucho. El inversionista privado, ¿para qué invertir si no está vendiendo lo que es capaz de producir? Cuando prevé que se va a agotar mi capacidad productiva, ahí empieza a meterle más equipos, más local, etcétera. Y vemos que la tasa de inversión productiva, la cantidad del producto que se dedica a
comprar equipos y maquinaria y hacer construcciones, es muy sensible en esto del ciclo. Y tú, cuando te recuperas, no puedes hacer 2 veces lo que eres capaz de hacer. Dejaste un periodo en banda, ¿y qué pasó con la población? Siguió creciendo y la gente siguió cumpliendo edad, mientras el stock de capital, equipo y maquinaria y construcciones no creció al mismo ritmo. Y eso explica la desigualdad, una parte de la desigualdad. Hay muchos otros temas, la educación, la salud, las salas cunas, etc. Pero el sistema productivo, nosotros tenemos mucha más desigualdad entre altos y bajos que lo que tiene cualquier país de Europa Occidental o de Estados Unidos, Canadá o Oceanía. Ricardo, para explicar, por ejemplo, las situaciones económicas, hay una serie de indicadores. Casi todos esos indicadores reflejan promedios. Y los promedios son de esas cosas que uno tiene que quererlos con cierta distancia. Porque es de probablemente, está ese dicho que los números no mienten. Yo conozco, pero hay muchos números que mienten, y mienten muy, muy mal. Uno de esos es el promedio. Los números se pueden ordenar de maneras muy distintas. Tú corres un año más, un año menos. Exacto. Y los promedios son particularmente en determinadas materias, en determinados sectores, son extraordinariamente engañosos. Nosotros funcionamos sobre estadísticas que se basan en promedio y las mostramos y decimos de un mes a otro, todos los gobiernos, de un mes a otro cómo crecemos, cómo bajamos, generamos un promedio de crecimiento, vemos el ingreso per cápita que es un promedio, en fin, y nos hacemos una idea de que el país es de una manera que en una de esas no es real, o por lo menos no es totalmente real. En el ámbito de lo que ha pasado en los últimos 2 años y lo que va a pasar ahora, en este año, con el impulso que el presidente quiere darle al tema del crecimiento. ¿Cómo ves tú ese cambio en lo que van a ser las estadísticas del país? Bueno, el promedio da el promedio, ¿no? ¿Cierto? Pero es lo que tú tienes disponible en la cantidad de bienes y servicios que vas a tener en ese momento, el PIB efectivo, ¿cierto? Y otro el tema de cómo se distribuyó entre las partes. Por eso es muy importante que empecemos a mirar qué pasa al empleo. Es útil la información que empezó a producir el Instituto de Estadística el año pasado sobre la informalidad, porque la informalidad es un foco de desigualdad y de precariedad del empleo. O sea, hay muchos ahí involuntarios que salieron de asalariados y pasaron. Y eso sucede en todos los N ciclos que hemos tenido. Cuando no tuvimos ciclo, cuando hicimos una macroeconomía que manejaba todas las políticas mirando las tendencias, se manejó el tipo de cambio, se evitó que el tipo de cambio se fuera para arriba y después para abajo. No nos comimos la plata del cobre en un momento y después bajaba el precio del cobre y teníamos que apretarnos el cinturón, se estabilizó bien eso. Todos esos tipos de cosas te afectan cuánto varía el promedio, pero también mucho lo que pasa al interior del promedio. ¿Qué es lo que, mirando el 17 y el 18, que yo creo que es bien importante ahí mirarlo, hacer de nuevo metémonos adentro, a ver, qué dinámica, porque hay promedios de sectores, pero también hay promedios de periodos. Entonces uno mira ya los 4 años o mira los últimos 12 meses. A ver, veamos qué dinámica había en la actividad económica chilena. El gobierno de la presidenta Bachelet II partió en un Chile que venía de una fuerte recuperación de la actividad económica con Piñera I. ¿Por qué hubo reactivación? Tú puedes reactivar solamente cuando tienes trabajo y capital, equipos y maquinaria y gente subutilizada. Si no, no puedes recuperar. Es reutilizar lo que se dejó de utilizar. El mundo, incluido Chile, sufrió una gran crisis del 2009. Y Chile la sufrió. Lo manejó muy bien Chile.
Chile sufrió menos que Estados Unidos. Estados Unidos se cayó como 3,5% el producto, en Chile se cayó 1 y tanto. Se manejó bastante bien. Pero hubo una recesión en toda América Latina, en Estados Unidos, hasta en Alemania, no en China, porque China fueron muy contracíclicos, no sembraron para las crisis antes. Las crisis se siembran en los periodos de vacas gordas. Cuando llega el presidente Piñera, hay una economía que tiene un enorme espacio entre la capacidad productiva y lo que se está usando, el PIB efectivo y el PIB potencial. Cuando tú tienes eso, lo que uno necesita es crear condiciones para que se reutilice. Política fiscal, política monetaria. Esas dos cosas ayudan a aumentar la capacidad de gasto de la economía. Circulan más billetes en la economía, más cuentas corrientes, y la gente empieza a gastar más en bienes de consumo. Las tarjetas de crédito se te aumentan tu margen de crédito, etc. Y la economía se reactivó. ¿Es bueno reactivar? Por supuesto, lo antes posible, lo antes posible. Pero tienes que saber que la reactivación es reactivación. Y una vez que llegas al techo productivo, no vas a poder seguir a la misma velocidad, a menos que tú hayas empujado el techo productivo para arriba. ¿Y cómo se empuja? Con más equipos y maquinaria, más construcciones comerciales, más infraestructura. Eso no había crecido significativamente el gobierno de Piñera. Los numeritos del Banco Central. Hay una recuperación modesta, como para una economía que crezca 3,8, 4% por año. ¿Y qué es lo que nos confirma eso? Que la economía no estaba generando el 5,3 que se menciona en el mensaje de prensa. Ese fue el aumento del producto por recuperación de actividad económica. Llega al techo. ¿Qué le pasa en el último año del presidente Piñera? Creció 3,7%. Sus últimos 12 meses. 3,7, no 5,3. 1,5 puntos era recuperación. Si no estás empujando el techo fuerte con impulso productivo, particularmente mi énfasis, pequeñas y medianas empresas, para que así se haga más incluyente la sociedad, que no crezcamos con las grandotas. Está bien, hay que tratarlas bien las grandes, son muy importantes, pero preferencialmente a las pequeñas y medianas, porque hay ahí 800.000 empresarios de clase media y muchos populares de bajos ingresos. Un gaffiter puede tener su empresita con un ayudante, está en impuesto interno. Esa es una pyme. Es la sumatoria de esos 800.000 y ellos dan empleo, mucho empleo. Esos son reclave para que el promedio tenga un buen segmento de los sectores medio y bajo y reduzcamos la enorme desigualdad que tenemos. ¿Y qué pasó con Bachelet 2? Recibió esta economía que parecía que estaba en el 5 y tanto, estiro bien las manos, 5 y tanto, y que estamos bajando hacia el 3,7. ¿Y qué pasó en el mundo en ese momento? Toda América Latina, donde no estaba Bachelet, cada uno tenía su respectivo presidente, América Latina se cayó más que lo que se cayó la economía chilena. O sea, sí, hay un periodo en que el mundo tiraba para arriba y otro periodo en que el mundo tiró para abajo, más las cosas que pasaron adentro. Y una cosa re importante, re masiva que pasó adentro, buena, pero hay que preverla. Hubo un ciclo minero de grandes inversiones entre el 2008 y el 2012. Miles de millones de dólares en ampliación o reemplazo del desgaste de nuestras minas de cobre, que ya son medias antiguas, ¿cierto? Grande inversión. ¿Y qué le pasó a ese ciclo? Empezó a terminar en el 13, pescó un pedacito de presidente Piñera y se cayó en el 14 y el 15. Y eso golpeó la economía interna. Y eso le llegó a muchos agentes y no hubo políticas contracíclicas efectivas. Déjame hacer una pregunta mientras tú haces todo este ejercicio histórico, Ricardo. Yo pienso, a ver,
Desde el retorno a la democracia, incluso antes, desde la propia dictadura, porque ya estaba eso así, a pesar de que la figura de Pinochet en ese aspecto es importante también tenerla en cuenta. Pero, ¿qué tanto el país, desde el retorno a la democracia e incluso un poquito antes, ha dependido del ministro de Hacienda como quien define básicamente, tutelarmente, lo que el país hace o no hace para enfrentar distintas crisis económicas y que tanto hay un consejo o es la voluntad del líder presidencial el que encabeza? ¿Quién es más responsable de tomar las decisiones correctas sobre cómo enfrentar una ola gigante o sobre cómo surfear cuando la marea te ayuda? Se ha dependido en exceso de los ministerios de Hacienda, cuando el ministro de Hacienda es muy preclaro y entiende las sinuosidades de la sociedad y los distintos intereses y sabe interpretar la necesidad del bien común. Pero hay otras veces que hay una visión muy economicista, limitada. Y yo creo que demasiado influenciada por lo que mencionábamos al comienzo de las modas. Y demasiado el énfasis en unas variables y despreocupación por otras variables. Y la caída de la economía chilena en la llanura del 7% en los primeros años, en que el empleo crecía, los salarios crecían fuertemente los salarios, el salario mínimo, los salarios promedios, aumentaba muy fuertemente el empleo de la mujer, y otro periodo en que crecemos no mal, o sea, crecer 3,8, 3,9% en 15 años nos deja muy por sobre América Latina. O sea, no hay que pasarse largo y decir, no, lo hicimos muy mal. Yo lo que digo, Chile lo hizo en promedio bien, pero podía haberlo hecho en la segunda mitad de la concertación o desde el año 96 o 97 a esta parte, podía haberlo hecho bastante mejor. Podía habernos acercado más al desarrollo que lo que hizo. En los primeros 8 años de democracia nos acercamos mucho, desde muy abajito. O sea, no, estábamos al 25 o 26% del ingreso per cápita de los Estados Unidos y crecimos 10 puntos sobre 25. Eso es harto, en apenas 8 años. Si hubiéramos seguido ese ritmo, estaríamos mucho más lejos del segundo de América Latina. Ahora estamos al ladito del segundo y tercero, que son Argentina y Uruguay, que son los países de ingreso que nos siguen en ingreso por habitante. Finalmente te quiero preguntar, Ricardo, muchas veces se ha dicho de que tú estuviste en las listas para ser ministro de Hacienda o para ser presidente del Banco Central en innumerables gobiernos que hubo desde el retorno a la democracia. Y que siempre había alguna razón de por qué se caía tu nombre. Recuerdo al presidente Ricardo Lagos, que incluso hizo un mea culpa, diciendo, no me acuerdo dónde fue, pero dijo algo así como que él lamentaba no haber hecho lo que quería y haberle hecho caso a otros que decían que tú no podías llegar a la presidencia del Banco Central. ¿Qué tanto eso qué tanto eso es parte de, no sé, los cuentos de brujas o qué sé yo, o algún tipo de mito que anda circulando y qué tanto es verdad? Yo creo que es complicado decirlo. Yo creo que tiene varios componentes de verdad. Y decididamente lo del presidente Lagos a mí me impresionó, fue muy emocionante para mí. La CEPAL me invitó a dar la conferencia Previch, una conferencia que Previch fue el gran economista de la CEPAL y gran economista de América Latina en los 50 y 60. Y entonces, primera vez que invitaban a un chileno. Y cuando me presenta la secretaria ejecutiva de la CEPAL, dice, Ricardo, te tenemos un regalo. Hay un video de 12 personalidades que han opinado sobre ti. Y eso incluyeron a la presidenta Bachelet, a Mario Corvo, a Vittorio Corvo, al presidente Lagos, Alejandro Foxley y 8 otras personas.
Y entonces el presidente Lagos dijo algo de ese tipo ahí, y fue un video dado ahí en público y está instalado en la página de la CEPAL. Sí, es muy impresionante. Véanlo, los que quieren saber algo de esas cosas. Pero ¿hubo algún tipo de conspiración anti-French Davis o no? Yo creo, tal como él lo dijo, había gente que se asustaba por demasiado innovador. Ahora yo siempre digo, yo soy reformador, no soy un revolucionario. Hay que construir sobre lo que tenemos. Y por eso era un gran defensor de los planteamientos del presidente Elwin. Continuidad y cambio. No podemos radicalizar. Veamos lo que pasó en Argentina en la transición, que terminaron con 5.000% de inflación. Tremendo eso, ¿cierto? Continuidad y cambio. Pero continuidad y cambio no es una cosa estática. Y eso lo discuto en el libro, en el capítulo 1 y en el capítulo 8, creo. Pero el 1 decididamente, que es un recuento de lo esencial de los capítulos. Fuimos ganando espacios, porque los senadores designados, por ejemplo, habían 9 senadores que venían del mundo pinochetista, que se sumaron a los elegidos por la democracia del año 89. Y esos venían del mundo pinochetista, votaban en cierta dirección en el Parlamento. Entonces se comían a la pequeña mayoría que habíamos sacado del Parlamento. Pasaba el tiempo y siguieron los senadores designados, pero siguen yendo, iban apareciendo los nuevos. Ya iban entrando demócratas. Ahí estuvo Alejandro Silva Sima, Augusto Parra Muñoz. Enrique Silva Sima. Enrique Silva Sima. Pero los espacios nuevos no se aprovecharon, se fueron perdiendo. Y uno iba transmitiendo eso, tenemos nuevos espacios. Podemos ahora meter un royalty. Con Juan Villarzú, el 96, hicimos una propuesta de royalty. No, para el próximo gobierno. Eso no hay que tocar lo tributario ahora. Y así sucesivamente, algún otro momento, hagamos políticas reactivadoras. Tenemos mucha caja, muchos dólares guardados. Hagamos una política reactivadora para dar empleo y darle demanda a las pymes, porque estamos bajo el techo productivo. Hay que empujar para arriba. Y ahí la dependencia de los mercados financieros internacionales, que te dicen, no haga eso, república soberana, no lo haga, porque yo lo castigo. Y entonces el ministro de Hacienda diciendo, no podemos hacer eso porque nos castigan los mercados. Y eso fue muy fuerte en los años siguientes, muy intenso. Y uno era un crítico de eso. Ahora, origen al cual yo les digo, bueno, ahí se colgaron el año 89, cuando Pinochet, 5 días antes de la elección presidencial, echó a andar el Banco Central Autónomo. Hubo negociación entre la Concertación y el gobierno quería, el gobierno de Pinochet, quería que después no se deshicieran las cosas. Entonces dijo, vamos a negociar, les damos 2 de los 5 consejeros. Y mi nombre fue uno de los 2 propuestos. El otro era un nombre propuesto por mí. Y cuando me dicen que el gobierno ha aceptado mi nombre, a pesar de que me encontraban, no les gustaba, pero era propuesta de Concertación, yo pensé en la noche y dije, mi estómago no me da porque el nombramiento lo firma Pinochet. Yo voy a entrar al gobierno en democracia. Y eso me lo echan en cara. No sabes lo que hay que hacer y a lo mejor... ¿No te sacrificaste por la patria en ese momento y por lo tanto no tienes nunca más una opción? Claro. Que hubo tentativas de acciones, pero alguien dos veces las taponeó. Y no voy a decir quién era. Ricardo French Davis, te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros nuevamente. Tu libro ha tenido pongámoslo para mostrarlo ahí, Reformas Económicas en Chile 73-2007, el neoliberalismo, crecimiento con equidad e inclusión. Ha tenido una muy buena venta y sobre todo una gran cantidad de críticas de todos los sectores, y ha sido bien sorprendente ver a personas que piensan totalmente distinto a ti y que han valorado bastante el libro, digamos. Sí, muy satisfactorio y
tratamos de ser lo más objetivo posible, nunca perdiendo el ojo a qué es lo que uno quiere construir, un país más incluyente. Ricardo French Tevez, muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos en un ratito.